Hola, buenos días. Hoy nos corresponde la clase de matemáticas y en la misma vamos a trabajar en un tema nuevo llamado ángulos. Este tema lo podemos encontrar en nuestro libro en la página 208 y 209. Repito, página 208 y 209. Iniciando con esta corta lectura que dice, el puente Centenario es uno de los más bellos de América. Tiene una longitud de 1052 metros. El nombre del puente se debió al centenario de Panamá como República Soberana e Independiente, que se celebró el 3 de noviembre del 2003. Está apoyado por dos torres de 184 metros de altura. Las aberturas entre estas torres con 6 carriles por donde pasan los vehículos forman ángulos, ¿sí? Las dos torres y la base del puente serían los lados y la unión de estos dos elementos sería un vértice. Bien, vamos a marcarlo aquí con colores. Vamos a trazar las líneas, a ponerlas con rojo para que se note. Nos dicen que por donde pasan los vehículos forman ángulos. Esto que está aquí, 6 carriles, esto aquí es el ángulo. Esta parte de esta torre que está aquí hasta aquí y luego hasta acá, esta parte que se marca aquí en verde se le llama ángulo. Bueno, aquí me lo marcó recto, pero en realidad esto va un poquito arqueado, ¿sí? No es en línea recta, sino es como una línea curva, ¿sí? Este sería un lado y este acá entonces también sería un lado. Estos serían los lados y recuerden que la línea que va de un lado al otro entonces se le llama ángulo. Y el vértice, entonces, el punto donde estas dos se unen sería aquí y sería en la unión de estas dos. Acá sería el vértice, ¿sí? Estas figuras que están aquí las podemos encontrar en cualquiera otra imagen que revisemos, que queramos verificar, le vamos a encontrar los lados, vamos a encontrar un ángulo y vamos a encontrar un vértice también. Bien, vamos a borrar aquí y continuamos. ¿Sí? Entonces, ay, ya vimos aquí donde encontramos el lado, los lados, el ángulo y el vértice. Muchos elementos de la vida cotidiana te ayudarán a ver más ejemplos, es lo que le decía. Lo que nosotros querramos medir, ¿verdad? Lo podemos revisar y vamos a encontrarle estas tres partes principales al momento de revisar. Si vemos un árbol, entre sus ramas se forman espacios entre rectas, lo que nos da una noción de ángulo. Lo mismo ocurre en los árboles, en los bordes de las puertas y ventanas, el ángulo que se forma con los dos lados del techo de la casa y el que se forma cuando se abre la computadora en los bordes de la pantalla. ¿Sí? En todas estas cosas y muchas más podemos encontrar estas partes que están aquí. Los lados, el vértice, que es el punto donde se unen las dos líneas que hacen los lados, y el ángulo, que es lo que nos va a indicar cuál es el ancho entonces de los lados. Bien, ahora sí pasamos a la página 209 y vamos a ver este mapa conceptual. ¿Qué es el ángulo? Es la unión de dos rayos que tienen el mismo punto en común en el extremo nominado vértice. ¿Sí? Que es lo que les decía, que se unen dos puntos. Que se unen dos puntos. Un ángulo viene siendo, es la unión, esto aquí, viene siendo 1, 2, ¿verdad? Estos serían los lados y tienen el mismo punto en común. Esta parte de aquí, en la esquina, que es donde se unen, ¿verdad? Esta aquí sería entonces el vértice, que es el punto donde se unen. Y tienen el mismo punto en común en el extremo. O sea que esto va a continuar para acá y este puede continuar para acá. Bien, y el ángulo entonces es la parte, lo que vamos a medir, a cuántos grados está. En esto aquí me lo marca recto, pero no
no es recto. Ya les digo que es ondulado, que es algo arqueado. Sus elementos son los lados, que son cada uno de los rayos o semirrectas del ángulo. Viene siendo esta vertical y la otra horizontal, ¿sí? El vértice, que es el punto en común entre estos rayos. ¿Cuál es el punto en común? Donde ellas se encuentran. ¿Dónde es que ellas se encuentran? Vamos a marcar aquí un pequeño círculo. Este es el punto de encuentro de estos dos lados. A este punto aquí se le llama vértice, ¿sí? Se les llama vértice. Y la amplitud es la apertura entre dos rayos y se mide en grados, que es la parte que yo les digo aquí, que se va a medir aquí. A esta línea curva que se le hace así, se le llama amplitud, ¿verdad? Que es el ángulo. Es lo que se va a medir a cuántos grados. Bien, no todos los ángulos van a tener la misma medida aquí. Ejemplo, estas líneas que están vertical y horizontal pueden estar un poco más cerradas. Entonces póngase que ellas están así, ¿verdad? Se unen en este punto y están acá. Entonces ya aquí la medida va a ser distinta, ¿sí? Esta medida aquí va a ser distinta. ¿Por qué? Porque no son iguales y aquí podemos ver que está más cerrado. Este espacio está más pequeño, este espacio de aquí a aquí es más pequeño que el que está de acá a acá. Entonces van a medir diferentes. Esta parte de aquí es lo que se va a medir en grados, ¿verdad? Esto, cuando vamos a dar el número de aquí, se va a decir, mide tantos grados, que les voy a explicar más adelante entonces cómo es que se mide esto y con qué instrumento del juego de geometría podemos medirlo. Bien, el símbolo de un ángulo, ¿verdad? Es, y aquí se ve que está como el que les dibujé más arriba. No es tan abierto, es más pequeñito y está como más cerrado, ¿sí? Se escribe con letras mayúsculas. Se escribe así, hay un punto aquí, uno aquí, y se hace la línea entonces que las une aquí. Se escribe aquí y se escribe con letra mayúscula. Siempre esto se va a escribir con letra mayúscula, ¿verdad? El que me lo ponga con minúscula, entonces estaría escribiendo mala respuesta. Ay, perdón, es B o A, o B o B-A-O. Bien. Como podemos ver, aquí están los vértices, las líneas. Está el vértice, que es el punto de encuentro, ¿verdad? Están los lados, que son las que van horizontal y vertical. Y está entonces aquí el grado, que es lo que medimos aquí. Bien. Este punto en común, ¿cómo se van a medir? Para trabajar con rectas y ángulos se tienen que saber manejar ángulos, algunos instrumentos. Para esto se pidió el juego de geometría. Van a buscar estas dos reglas que ustedes encuentran aquí, ¿sí? Las que se observan en el libro. Una que es como un triángulo, como la regla, ya se estudió, o sea que es esta que está aquí como un triangulito, ¿sí? Si no tienen esta, bueno, sí se puede utilizar una regla normal, ¿verdad? En caso tal de que no tengan esta. La escuadra, que es esta que está aquí, si no la tienen, le digo, pueden utilizar la regla. Y el transportador, que es esta, que es como media circular, es como medio círculo. Vamos a trabajar con estas dos, ¿sí? Esta para hacer las líneas aquí rectas, y esta que es para medir los grados que vamos a encontrar en esta parte de aquí, de adentro de un ángulo, ¿sí? Bien, por ejemplo, un ángulo de 90 grados es llamado ángulo recto, pues sus rectas al encontrarse forman un ángulo de 90, que mide 90 grados. Todos los ángulos que midan 90 grados se les llama ángulo recto, ¿verdad? Si esa aquí adentro mide 90, se le puede decir que es un ángulo recto. Si no, entonces ya van adquiriendo otros nombres. Bien, vamos a la página 210. Vamos a la página 210 y vamos a leer detalladamente y vamos a empezar entonces a desarrollar
esta parte.